Buenas noches, es un gusto saludarlos una vez más en este su podcast Teológico. Bueno, esta noche vamos a tocar un tema súper interesante, esperamos que sea de su agrado, pero esperamos mucho más que aprendan junto con nosotros de este tema, y es el mito de Leviatán. Entonces, en el cristianismo pues es muy conocido el tema de ángeles y demonios, pero este tema también lo hemos visto en las películas, series, cómics, incluso en manga también se han visto estos temas, ¿cierto? Entonces, lo que normalmente se ve es ese enfrentamiento encarnecido entre ambos seres, ¿cierto? Pero resulta que en la Biblia también encontramos relatos fascinantes de seres sobrenaturales, y uno de ellos es el que vamos a hablar en esta noche y es Leviatán. Y Leviatán es la que enfrentó a Dios mismo en una temible lucha primigenia. Entonces, este es como un abrebocas de lo que vamos a hablar esta noche. Listo, entonces lo que yo entiendo, lo que estamos entendiendo es que además de los relatos de ángeles y demonios que están y los menciona la Biblia, hay otras criaturas poderosas, ¿sí? Entonces aquí la pregunta sería, ¿de qué criatura estamos hablando? Bueno, hay algo muy interesante y es el tema que hemos venido tratando durante capítulos anteriores, ¿cierto? El capítulo anterior fue un tema supremamente espectacular en el cual definimos por completo que no existe el género ángel y el género demonio. Ya para empezar ahí de una vez y empezar a quitar eso de nuestras vidas. Y lo más bonito, yo no sé por qué siempre para estos temas digo que es bonito y es Sí, asombroso y se asustan todos. Inclusive mi esposa se asusta, pero me parece bonito, no sé, ese relato me parece tan espectacular porque es un sugerente pasaje descriptivo que se incluye al final del libro de Job. Entonces, empecemos por ahí bien, está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Job, lo podemos leer y lo podemos encontrar y podemos darnos cuenta que no solamente es un enemigo que supuestamente era el único enemigo que Dios tenía, supuestamente, ¿no? Que era el demonio, Satanás, el diablo, el patas, bueno, como le tenían por dicho a él, El chamuco. pero existen muchos más. Es que no sé si utilizar la palabra enemigo porque no son enemigos, porque sinceramente no hay Exacto, algo ni que se siquiera compare, rivales. ni Ni rival. siquiera comparación. rivales. Exactamente, Digamos no que hay. son opositores. Eso, alguien que se pare va a decir, voy a enfrentarme contra Dios, y Dios, bueno, otro más, venga y ya. Y lo vemos en el libro de Job, para que ustedes lo encuentren. Aquí en este relato, Yahvé invita al protagonista de este relato bíblico a contemplar y admirar a dos formidables criaturas. Vamos a empezar por alguien muy interesante, que son míticas procedentes de la era del caos primigenio, como Ingrid nos lo comentaba al inicio del capítulo. Podemos ver que el Señor le muestra orgulloso cómo esta encarnación de estas tremendas fuerzas de parte que ejercen un dominio en la parte de lo negativo, y una de ellas es Behemoth. Behemoth, sí, creo que lo dije bien. Sí. Bueno, eso lo encontramos en Job 40, del 15 al 24, si usted quiere ir a buscar y dice, bueno, ¿sí será verdad que me están diciendo esto? Sí, Behemoth. Y Leviatán, pues obviamente pues este capítulo va a tratar un poco más de Leviatán, es una entidad que aparece caracterizada del siguiente modo, y lo voy a leer textualmente así como lo dice la palabra de Dios. En Job capítulo 41, del 20 al 25, y dice, pongan mucha atención y quiero invitarlos para que ustedes, si no tienen la Biblia ahí, nos escuchen, si pueden cerrar un poquito los ojos para que se lo imaginen. Vamos a imaginarlo. Dice, lanza humo por la nariz, como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. En su cuello radica su fuerza. Ante él todo el mundo pierde el ánimo. Los pliegues de su piel son un tejido apretado, firmes son e inconmovibles. Duro es su pecho, como una roca, sólido cual piedra de molino. Cuando se yergue, los poderosos tiemblan, cuando se sacude, emprenden la huida.
Muy bien. Una de las palabras que hemos estado repitiendo y es importante aprenderlas son los tanín. La palabra en hebreo tanín, pues en Génesis lo encontramos, se refiere a criaturas grandes, ¿sí? Que Dios crea, esos grandes monstruos marinos. Y en la Biblia no solo aparece Leviatán, que es nuestro protagonista hoy, sino que como bien lo mencionó Cristian, está Behemoth, también está Rahab, y no se refiere a la mujer que ayuda a los hombres por la ventana, sino que es a otra entidad, otro tanín que lucha contra Dios. Aquí nosotros tenemos que tener claro que Job describe una criatura poderosa, o sea, es majestuosa que ni las armas logran hacerle nada. ¿Sí? Es una criatura majestuosa y de temible poder, que tiene la capacidad de enfrentarse a Dios, y eso es importante. Eso lo leemos en Isaías 27:1, cuando nos dice que en aquel día Dios o Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Entonces aquí claramente ese texto de Isaías, hay otros más, nos hablan de un enfrentamiento de Leviatán, nada más y nada menos que con el mismo Dios. Incluso estaba pensando en eso ahorita escuchando a Cristian. En la Biblia nunca se habla de un enfrentamiento, y mucho menos en el Antiguo Testamento, de Satán con Dios, mientras que sí pasa con Leviatán. Entonces ese también es un dato bastante curioso. Bueno, y para darle continuidad, pues a mí me surge una pequeña inquietud, porque es que cuesta comprender un poco que alguien pueda hacerle frente a Dios de esa forma, o sea, que imaginémoslo, que nuestro Dios tenga que, digámoslo así, descender o estar presente para luchar contra algo, es un poco, pues, inexplicable, por así decirlo, si me expreso bien. Pero entonces la pregunta es, ¿ese Tanín o Leviatán de verdad se enfrentó a Dios? ¿Es literal? Bueno, esa es una pregunta muy válida, ya que siempre nos han dicho que el mayor enemigo de Dios es Satanás, ¿cierto? Ya como lo conocemos, que es el ángel caído, que se rebela contra Dios y es expulsado, ¿cierto? Junto con una legión de demonios y no un enorme monstruo. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente si esto si es real? Y más aún debemos cuestionarnos por qué estas cosas no se enseñan en la iglesia, o sea, por qué estos temas no se tratan dentro de las iglesias. Aquí hay algo muy importante y muy interesante. Este tema nos está llevando a puntos muy asombrosos. La verdad, pues para nosotros, el poder empezar a escuchar, para mí y pues para muchos de los miembros de nuestra iglesia, no es tan asombroso o nuevo el tema, ¿cierto? Entonces no es tan sorprendente que digamos hablemos del Tanín, de los Tanín, del Leviatán, pero yo creo que ustedes ahí que están escuchando están diciendo, wow, de verdad esto es algo nuevo para mí. Posiblemente alguna vez lo pude leer por encima y creí, según mis creencias o según mis enseñanzas de niño, que era el mismo Satanás, era el diablo, porque era el único adversario. Pero debemos retomar algo muy importante. Como cristianos, siempre, Ingrid ya lo acaba de decir, siempre se nos ha enseñado que Satanás es quien rivaliza con Dios. No hay nadie más, que es el único enemigo, sí, el único que puede enfrentarse o el que se ha enfrentado a Dios. Sin embargo, hoy y capítulos anteriores hemos estado tratando temas importantes y criaturas primigenias que han existido y que más adelante, pues si leemos en los libros finales, en los tiempos finales, va a existir también esto, y es esto, esa criatura que luchó contra Dios y que fue vencida. Vencida quiere decir que fue derrotada, mas no ¿No murió? O sea, no. ha desaparecido. ¿Sí? Sí. ¿Podemos decirlo de esa manera, pastor? Sí, es válido. Listo. ¿Por qué? Porque más adelante, en los textos que hemos estado leyendo durante estos capítulos, vemos que más adelante se va a levantar nuevamente el Leviatán para volver a luchar y bueno, va a haber un enfrentamiento bien bonito. Entonces, estos temas o esto que está sucediendo, estos enfrentamientos es lo que en las ciencias bíblicas se le conoce o se presenta como el mito del combate. Y en el capítulo anterior el pastor muy bien nos lo explicó y estuvo tratando este tema de una manera muy interesante. Una idea muy presente en las mitologías de las civilizaciones del antiguo Próximo Oriente y que tiene que ver con la lucha entre una deidad principal contra el caos.
Y pues aquí es donde queremos confirmar con nuestro pastor, si es así o no es así, pastor. Bueno, quiero devolverme un poco a la pregunta que hacía Ingrid en por qué en otras iglesias no se enseñan. Pues ojalá sí se estén enseñando, pero la realidad es que en la mayoría de las iglesias este tipo de temas no se tocan, se habla de la caída de Satanás o mal llamado Lucifer, porque la palabra Lucifer no es el nombre propio de Satanás. Algún día tenemos que hablar, tocar ese tema, la evolución de Satanás en la historia cristiana, que es un tema muy interesante también. Pero el punto es que hay mucha investigación, sí ahí existe mucha investigación. Ahorita estaba pensando en unos libros, colección bíblica básica de Verbo Divino, es toda una serie de libros que se pueden conseguir y que tiene todo el entramado de lo que hemos estado mencionando y muchas cosas más que permiten profundizar en ese tipo de temas. El problema es que muchas personas no le dedican el tiempo. No, muchos pastores, muchos líderes cristianos consideran que estos temas no son tan necesarios, no son suficientes, incluso algunos ni siquiera se toman la tarea de profundizarlo. Entonces, lamentablemente eso acarrea que muchas personas, como decía Cristian, se pueda sorprender. Uno de estos puntos es, por ejemplo, el concepto del mito del combate. Es un elemento que existe en las civilizaciones del antiguo Próximo Oriente y está en las mitologías que incluye al pueblo hebreo dentro de ese concepto del mito del combate. ¿Sí? Y este mito del combate nos presenta y está registrado en la Biblia, hemos mencionado ya Isaías, tenemos también el Salmo 74, tenemos Job 40, que nos habla precisamente de una lucha y la asistencia de estos tanín que se enfrentan a Dios. ¿Sí? Y hay que recordar, ¿quién es el Leviatán? El Leviatán es el caos, a la pregunta que hacía Fernando. ¿Por qué lucha contra Dios? Porque el tanín, que es Leviatán, representa o personifica el caos. Y Dios debe derrotar el caos para traer el orden. Por eso Dios decide enfrentarse al Leviatán, ¿sí? Porque es una criatura que como personificación del caos debe ser vencida para poder que el orden pueda llegar y de esta manera establecer lo que va a ser en Génesis 1 la creación. Una pregunta que trabajamos antes de que continúen en la escuela dominical de este domingo, que precisamente estamos hablando del mismo tema, es que Leviatán no aparece en un capítulo, no está Génesis 0, capítulo 0 que hable, y una pregunta que surgía es ¿por qué no aparece? Porque Leviatán está esparcido en varios textos, ya que muchos escritores bíblicos no lograron como generalizar ese texto en un solo capítulo o no quedó registrado en una sola historia, sino que está fragmentado en diferentes escritos, pero ahí está, que es lo importante. Entonces esto explicaría por qué Génesis 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es. Esto hace que Leviatán sea el caos personificado, como lo decía nuestro pastor, y que Dios debe derrotarla antes de poder crear algo. Pero ¿dónde está esto, ya que nunca lo he leído en la Biblia? Como lo mencionaba ahorita, y eso es importante conocer los términos hebreos, en Génesis que estabas leyendo ahorita, Fernando, desordenada y vacía es tohu babohu, ¿sí? Y este tohu babohu no habla simplemente de tener todo tirado en el suelo, habla del caos, la personificación, la esencia del caos mismo que estaba presente en el espacio de la creación. Y aunque Génesis ahí no lo dice explícitamente, sí vamos a encontrar otros textos como lo mencioné ahorita, Isaías 27, Salmo 74 y Job 40, 41, que nos habla precisamente de la derrota de Leviatán, de un enfrentamiento. La pregunta es, ¿cuándo se dio ese enfrentamiento? ¿En qué momento se desarrolló ese enfrentamiento entre Dios y Leviatán? Pues fue antes de la creación. Ahora sí, o sea, ya la cosa va tomando forma, ¿cierto? Sí. Ya vamos conociendo un poco más. Con lo que acaban de ustedes de decir y el pastor de comentar nuevamente, este tema no está en un capítulo como tal distribuido o específicamente dedicado a él. No hay Exacto. un pregénesis. No hay por un así Génesis decirlo. capítulo 0, versículos del 1 al 5, no existe. Yo quiero hacer una pregunta, pastor, y a los que estamos aquí. Entonces, podríamos decir que ese inicio que vemos en Génesis de la creación de Dios,
o esa creación de Dios se inicia es con Leviatán, con la derrota que Dios hace a Leviatán o cuando lo vence para poder dar, porque eso es lo que entiendo, ¿no? Que Dios se enfrenta con Leviatán para poder dar paso a ese orden en la creación. Exacto, ese Entonces es el el punto. inicio sería con Leviatán, o sea, esa creación. Sí, Ya había creación. antes de establecer el orden en la creación, que es diferente a establecer la creación. Sí. ¿Sí? El orden, sí, El exacto. orden en la creación, porque si nosotros vemos Génesis 1, relata sobre el orden, El orden, sí. cómo establecen el cielo y la tierra, arriba el cielo, las estrellas arriba, la luna, bueno, y todo lo demás en la tierra, los árboles, los animales terrestres y en el agua los animales marinos. Para poder lograr establecer ese orden hay que derrotar el caos, ¿sí? Y es cuando se derrota el caos que está personificado en Leviatán que se hace posible poder traer un orden. Piénsalo de esta manera, es como cuando uno trata de acomodar servilletas teniendo un ventilador tirando viento hacia el frente, siempre te va a desordenar, tienes que apagar el ventilador para poder ordenar, Ah, ok. más o menos es la idea. Ahora sí, y aquí surge una pregunta aún más interesante. ¿Por qué casi no se conoce este tema? Pareciera repetirse, pero es diferente. Porque la pregunta de ahorita es ¿por qué en las iglesias no se enseña? ¿Cierto? Esa pregunta es importante porque se debería conocer el tema y no se enseña. Esta pregunta es ¿por qué casi no se conoce ese tema? Significa que en los seminarios, en las universidades, no se da tampoco este tipo de temas, ¿sí? Aunque eso ha ido cambiando en los últimos años, también hay que reconocerlo, donde se ha planteado con mucho más profundidad este tipo de situaciones. Sin embargo, las investigaciones, por ejemplo, de Leviatán, hay artículos de 1800, ¿sí? Hay artículos de 1976, 1960. En lugares como Europa o Estados Unidos ya hay personas que hacían esas investigaciones. Aquí en Colombia se hace muy reciente. Personalmente, puedo dar fe que en Colombia solamente más o menos unos 6, 7 años se ha venido a coger más fuerza las ciencias bíblicas y este tipo de temas ha ido cogiendo mucha más fuerza a nivel del ámbito académico y las redes sociales, ¿sí? Entonces hay mucha investigación que siempre estuvo presente y que pues hoy todavía pasa eso, solo se encuentra en inglés, precisamente porque en Latinoamérica poco se le dedica a eso. Entonces como poco se le dedica, hay pocos libros y esos libros a veces son un poco costosos, entonces las personas no invierten en este tipo de libros. Aquí me voy a demorar porque yo siempre cuento una experiencia, a mí me encanta comprar esos libros, ustedes lo saben, y una vez fui a la librería y me quería comprar un libro del Cercano Oriente y ese libro normalmente vale por ahí 210, 220 mil pesos y estaba a 40.000. Y yo, de una, me lo llevo y le pregunté, ¿pero por qué está tan económico? Me dijo, porque ya se agotó la imprenta y nadie se lo ha querido llevar. Entonces lo estamos dando en rebaja. Y yo decía, ese libro es valiosísimo, ustedes no se imaginan. Y que de aquí en Colombia se tenga que poner a un precio tan bajo porque la gente no está interesada en comprar. Entonces, eso es lo que acarrea que la gente no se meta de lleno a este tipo de temas. Sí, también debemos recordar que la cronología de la escritura bíblica ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? No se enseñaba lo mismo que se enseñaba antiguamente en las sinagogas antiguas, sino la misma escritura, en la misma religión, por así decirlo, ha venido trabajando sobre las escrituras para que estos temas no sean tan tan extravagantes para la sociedad, porque son temas que realmente son para mucha gente es difícil de entender. Para nosotros que hemos venido en un estudio y que hemos estado desaprendiendo y volviendo a aprender nuevamente, nos hace un poco más fácil entenderlo, pero digamos para alguien que lleva mucho tiempo en una sola enseñanza va a ser muy difícil entenderlo. Entonces yo creo que ha sido eso, que con el tiempo la escritura se ha venido manejando de una forma tocada por el ser humano. Pero, perdona, creo que eso suena bien, pero también se puede convertir en una excusa. Estamos viviendo en la época de la información. Sí, eso Y esa es sí, una de las verdad. preguntas que tendríamos acá y es si existen artículos y escritos sobre eso y claro que los hay. Y gratis, Sí. como diría Cristian, como nos gusta a todos. Ah, gratis. O sea, hay muchos artículos en la internet que están gratis, o sea, y que tocan ese tipo de temas, que están en español, que solo es dedicarme a uno de los buscadores y tratar de profundizar, y artículos serios,
¿sí? Serios, donde yo puedo aprender, sino que pienso yo que ahí las personas, insisto, no se interesan en este tipo de temas. Sí. Prefieren redondear en sus Sí, tradiciones. claro, y es muy común por la actualidad en la que vivimos, por la sociedad, por la cultura que tenemos nosotros los colombianos de leer muchísimos libros, ¿no? Eso, mejor dicho, eso cuando uno está estudiando le mandan a leer libros y uno contento va a estudiarlos, ¿no? Sobre todo. Entonces yo creo que eso también impera mucho en eso, en el que no queramos profundizar más en temas interesantes e No somos una importantes. comunidad lectora. Exactamente, entonces nos Sí. falta muchísimo eso y por eso se han dejado temas a un ladito y también la gente busca es cositas superficiales, ¿cierto? Les encanta es de bendición, de abundancia, Como de quien dice, lo rosa, prosperidad la vida es color de rosa. y ya, porque lo otro no, la verdad no me toca, no me llega y posiblemente pues no me va a afectar mi vida Exactamente. espiritual, dicen ellos, ¿no? Sí, yo creo que lo que estaba diciendo el pastor y lo que Cristian dice es muy importante, porque es que a veces, yo creo que esto también lo hemos tocado en algunos podcasts anteriores, y es que dejamos esa formación espiritual o de la palabra de Dios solamente como responsabilidad del pastor o de mi líder, pero resulta que si nos damos cuenta, este tema de Leviatán lo estamos tocando desde la Biblia, o sea, siempre ha estado ahí. Y nosotros, o sea, cada uno de nosotros, no nos hemos de pronto interesado por profundizar en estos temas. Entonces yo me quedo solo con lo que me enseña mi pastor, con lo que me enseñó mi maestra en la escuela dominical, mi líder, pero si nosotros fuéramos, como dice Fernando, que somos una comunidad poco lectora, pero si realmente fuéramos buenos lectores, nos interesáramos por esa palabra de Dios que tiene tantas cosas interesantes, tanta historia valiosa, yo creo que muchos desde hace mucho tiempo nos hubiésemos quitado como esa venda de creer lo que nos han enseñado y decir, no, qué pena, yo leí algo diferente y en la Biblia puedo encontrar esta verdad, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante que nosotros como cristianos profundicemos y de verdad que vale la pena hacerlo. Sí, creo que ahí tenemos que concluir con algo que me parece que es importante y es, mire, alguien puede pensar, bueno, ¿y a mí en qué me interesa eso? ¿O en qué me puede beneficiar saber qué es Leviatán? ¿Yo para qué voy a profundizar? Yo sé que Satanás existe y para de contar. Hoy me está viendo una serie que precisamente es de exorcismos y en el exorcismo estaba diciendo la persona, en este caso, o sea, por lo general es un sacerdote, y estaba diciendo, te reprendo, demonio, y ve donde tu señor Satanás en los infiernos. ¿Cierto? Entonces uno dice, o sea, eso sí, y claro, el que estaba poseído en la serie, pues se quejaba y decía, no, que no me libere, y uno decía, pero, o sea, muy chévere todo eso, pero eso no es bíblico. O sea, porque la Biblia nunca dice que Satanás es el señor de los infiernos, la Biblia nunca dice que Satanás es el rival número uno de Dios. La Biblia presenta otros seres, otras criaturas, solo hablábamos la lucha entre el bien y el mal del podcast anterior. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que hay que profundizar, hay que tener conocimiento bíblico para saber que hay cosas que es ficción y que es chévere que esté en la ficción, pero que yo no lo puedo tomar en la vida real, ¿cierto? Entonces, comprendiendo que el Leviatán es una representación, una manifestación del caos presente, que ese caos es derrotado por Dios y que a través de esa derrota se puede generar el orden, y como lo hablamos en el podcast anterior, recordemos que Leviatán vuelve. O sea, hay Leviatán segunda temporada y se llama el libro de Apocalipsis, Sí. donde Leviatán va a luchar contra el arcángel Miguel porque el caos va a volver otra vez a aparecer con todos los desastres que nos menciona este libro. Y es a través de esa derrota nuevamente del caos. ¿Sí? Es a través de la derrota nuevamente del caos que se vuelve a establecer un orden, pero un orden ya perpetuo, ¿sí? Que es un tema muy importante, la escatología, que ese orden ya se establece una vez y para siempre. Entonces sí tengo que tener conocimiento para no mezclar ideas. Así es. Bueno, esto ha sido muy valioso, creo, para mí y para todo el equipo de trabajo del podcast y para todos los que hemos tenido la posibilidad de poder ir escuchando estas enseñanzas, estas predicaciones de parte de nuestro pastor. Creo que es un tesoro muy valioso para nuestras vidas y el poderlo Pero me replicar. confundí, ¿la enseñanza o yo? La enseñanza de la palabra de Dios, como debe ser. Entonces ahí durante estos últimos podcasts hemos atravesado una serie de desprendimiento del conocimiento que realmente hace así, ¡puf!
Estamos deconstruyendo muchas cosas. Sí. Entonces, y esa es la Exacto. invitación a ustedes. Y como ya lo hemos dicho en muchos otros capítulos, muy probablemente le va a tocar o va a sentir ese timbronazo en su vida, va a decir, wow, de verdad sí estaba ahí en la Biblia, hoy lo estoy descubriendo, lo he venido descubriendo durante otros capítulos y quiero conocer más, quiero profundizar más. O está la otra persona que dirá, pues como dijo el pastor, pues es el diablo, el enemigo de Dios y ya, nada más, y pues, sigo mi vida como si nada hubiese pasado. Pero entonces esa es la invitación a seguir profundizando, a seguir buscando, a seguir aprendiendo un poco más. Como el pastor lo dice, hay muchísimo texto, muchísimo material para poder profundizar en el tema. Y si tienen muchas dudas, si tienen muchas preguntas, este es el canal para usted. Si usted dice, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que, bueno, todo lo que se trata de la palabra de Dios y de los textos que vamos a profundizar y van a profundizar, esa es la invitación. Si tiene dudas, ahí están todas nuestras redes sociales, está nuestro correo electrónico, pueden escribirnos ahí. Estamos un equipo de trabajo muy bien conformado, está nuestro pastor, nuestro reverendo, el cual también tiene ese conocimiento, esa preparación para poder responder a esas dudas y aquí estamos. Para eso estamos, aquí estamos gratis, como me gusta, Ajá. para todos ustedes. Entonces, pues, hoy es un capítulo espectacular y muy especial y pues, como siempre lo decimos, pues ya el tiempo es corto, ya se nos fue Nos las agotó el manos tiempo. y pues la invitación es algo muy importante a que nos sigan, a que le den ahí en la campanita, ahí va a salir, me gusta, like, compartir, comentar, porque es muy importante saber ustedes que están viendo estos capítulos, qué piensan, qué sienten. Queremos resolver sus dudas, sus inquietudes, sus sugerencias y también, como lo he dicho en otros capítulos, si quiere ser parte de este gran equipo de trabajo, si quiere aportar económicamente, si quiere aportar de diferentes formas que lo quiera hacer, es bienvenido a nuestro programa, Por ¿cierto? supuesto que sí. Así es. Entonces ya con eso hemos terminado. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y pues la invitación es a que nos siga viendo y nos siga acompañando aquí en nuestro podcast. Teológico. Teológico. Chao, Dios los bendiga. Chao.